puedes tomar asiento en esta mañana, iglesia. Y me gustaría leer la palabra de Dios en en Jueces, capítulo 2, versículos del 6 al 10. ¿Cuántos están ahí conmigo con la palabra del Señor? Amén. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y vamos a señalar esa última parte del versículo en algún otro color, algún énfasis. Dice así: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Te lo voy a repetir. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuántos han estado alguna vez en su vida? Esta es una experiencia que la mayoría debemos compartir, recorriendo un camino, ya sea a pie, ya sea en carro, y de pronto vemos una señal que dice peligro. No pase, no atraviese esta cerca o este muro perimetral, porque puede ser un campo minado, porque puede haber un perro dentro de esa área. Y en general, cuando vemos un cartel que dice peligro, nosotros generalmente no entramos a esa área. Bueno, cuando usted lee Génesis y después va a Éxodo y pasa por Levítico y se detiene en Números y sigue a Deuteronomio para luego leer Josué, cuando llega a Jueces hay un cartel que dice peligro. Está a punto de entrar en terreno altamente peligroso. Está a punto de leer un libro donde hay gente promiscua, líderes que se levantan en nombre de Dios, pero lo que hacen después es irse tras los ídolos, gente perversa, gente muy violenta. Así que cuidado, mucho peligro. Y la señal comienza aquí. Se levantó después de Josué y los ancianos que siguieron a Josué una generación que no conocía al Señor. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo una generación entera pudo olvidar al Dios que abrió el mar? ¿Cómo una generación entera puede olvidar al Dios que sostuvo a nuestros padres en años tan difíciles? ¿Cómo una generación pudo olvidar lo que Dios hizo en esta tierra, derribando murallas? ¿Cómo una generación pudo olvidar al Dios que alimentó a todo un pueblo con maná en el desierto? La respuesta es clara, iglesia. Faltó dirección espiritual. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento, por falta de dirección espiritual. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay falta de dirección espiritual, te he llevado al inicio de Jueces y ahora en un recorrido muy rápido, en una carrera ultra rápida, te voy a llevar al final. Para que puedas entender desde ahora
¿qué ocurre cuando hay falta de dirección espiritual? Cuando se levanta una generación que se olvida o que no conoce al Señor. Esto es lo que ocurre. Cuando hay falta de dirección espiritual en el pueblo, cada uno hace lo que bien le parece. Esa es la conclusión de este libro. Cuando no hay dirección espiritual en una casa, cada cual hace lo que bien le parece. Cuando no hay dirección espiritual en una iglesia, cada cual hace lo que bien le parece. Cuando no hay dirección espiritual en un país, cada cual hace lo que bien le parece. En medio de esta oscuridad surge una luz, porque no hay un libro de la Biblia donde no se anuncie la esperanza. Y es que aunque los jueces fallaron uno detrás del otro, usted va a ver que los jueces comienzan mal, después empeoran, pero la situación termina en un desastre nacional. Pero aunque ellos fallaron, Dios estaba preparando el corazón del pueblo para algo más grande. Escucha, Dios estaba preparando el corazón del pueblo para algo mucho más grande. Y hoy vamos a reflexionar en las consecuencias que trae a la vida de una persona, a la vida de un pueblo, de una casa, la falta de dirección espiritual, pero también cómo estas consecuencias revelan la necesidad de un liderazgo espiritual que no esté encabezado por hombres, que esté encabezado por un rey que tú y yo sabemos quién es y que se levanta a favor de todo el pueblo de Dios. Así que vamos a comenzar con la primera consecuencia espiritual donde falta la dirección de Dios. Y es esta: desarraigo espiritual. Repite conmigo: desarraigo espiritual. Vamos a leer Jueces capítulo 2, pero ahora los versículos del 11 al 13. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dice el versículo 13: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Maranata, iglesia de mi corazón, el desarraigo espiritual ocurre cuando nuestro corazón se desconecta de Dios y echa raíces en otros suelos. El desarraigo espiritual ocurre cuando olvidamos de dónde venimos y quién nos ha sostenido. Israel vivió esto. Un pueblo que conoció a Dios, pero que poco a poco se alejó hasta perder completamente el rumbo. Y sin dirección espiritual, ¿qué hizo el pueblo? Reemplazó al Dios verdadero, al Dios libertador, al Dios que los había sostenido a lo largo del desierto, lo reemplazó por los dioses culturales, por las modas de los pueblos. Y fíjense que el propio autor de Jueces quiere transmitir un sentido de tristeza y de luto con estas palabras. Porque él dice, poco a poco, cómo el pueblo experimentó ese desarraigo. Primero diciendo, dejaron a Jehová, para después decirnos, se fueron tras otros dioses, y para concluir, los adoraron. De manera que la advertencia es clara. Cuando Dios deje estar en el centro de nuestra vida, escucha esto,
Tú y yo fuimos creados para adorar. Cuando Dios deja estar en el centro de nuestra vida, otros ídolos ocupan su lugar. La gran mentira es creer que tú no necesitas adorar. Tú lo necesitas ardientemente. Por eso muchos andan a tientas buscando y no encuentran. No le han podido poner un nombre. Y cuando le ponen un nombre no es suficiente. No les satisface. No les llena. Porque hay un reemplazo, hay un olvido. Hay un quebranto del alma que no encuentra a Dios. Y eso hicieron ellos. Al final pusieron otros ídolos en su lugar. Miremos al ejemplo de desobediencia con las palabras de Pablo, quien reflexionó continuamente en la iglesia, pero mirando hacia la historia de Israel. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, allí Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios: miren el ejemplo de Israel, lo que pasó en el desierto, en el camino a la tierra prometida. Y no piensen que ninguno de ustedes es más fuerte que aquellos que cayeron en el desierto, porque no lo somos. Y entonces Pablo le dice a la iglesia: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para que puedas comprender plenamente cómo termina el desarraigo espiritual, te leo el versículo 14. Dice así: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Recuerdan ustedes la historia, la parábola del hijo pródigo cuando salió? Los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Sencillo. Porque sin Dios ya no queda nada. ¿De qué le sirve al hombre toda la gloria del mundo si el precio es la pérdida de su alma? Dile a tu hermano: Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios no soy nada. Hoy es día de volver a echar raíces. Iglesia Maranata, hoy es día de volver a echar raíces. Tú lo cantaste aquí, no vuelvo atrás. Mira que el Señor te ha plantado como un árbol frondoso junto a corrientes de agua. Tú vas a echar raíces hoy en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra extraordinaria en nuestra vida para confirmar una y otra vez que no hay otro como Él. Que no hay otro como Él. Hoy es el día, una vez más, de declarar, aleluya, que Dios es nuestra identidad, es nuestra cobertura, es nuestro refugio. Como dijo el salmista en el Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. La primera consecuencia de la falta de dirección espiritual es el desarraigo. La segunda consecuencia de la falta de dirección espiritual es, escucha esto, el surgimiento de un ciclo de opresión y estancamiento.
Te voy a leer una porción de la palabra y luego te voy a explicar en qué consiste. Leamos Jueces 2, 18 y 19 para poder entender el ciclo de opresión y estancamiento. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Ven ustedes cómo revela este pasaje la trampa del estancamiento espiritual? Hay una generación que clama a Dios en medio de la aflicción, pero no rompe con el pecado. ¿Usted está escuchando? Dios en su infinita misericordia enviaba a un juez para liberarlos. Pero una vez que esa etapa de liderazgo concluía, el pueblo se relajaba y volvía a la desobediencia, cayendo en un pozo aún más profundo. De manera tal que este es el cuadro que tenemos. El pueblo estaba muy relajado espiritualmente. Desobedecían a Dios. Caían en pecado. Sus enemigos los derrotaban, los ponían en servidumbre, siendo esclavos, afligidos, empezaban a clamar a Dios y Dios los liberaba. Se relajaban espiritualmente, caían en desobediencia, regresaban al pecado. Sus enemigos los derrotaban, los ponían en servidumbre, afligidos, clamaban a Dios. Dios tenía misericordia, enviaba un libertador, experimentaban libertad, se relajaban espiritualmente, caían en pecado, iban a servidumbre, afligidos volvían a clamar. Dios le enviaba un libertador. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que no era simplemente un ciclo, porque el texto lo dice, y cada generación desobedecía a Dios más que sus padres. Entonces no era un ciclo vicioso, era una espiral descendente. De manera tal que usted ve como al principio ellos se olvidan de Dios y Dios les levanta jueces, pero los jueces son terribles. Jefté es un hombre que ofrece a su hija en sacrificio, en un juramento, como si Dios fuera un Dios cananeo. Sansón era un hombre promiscuo y totalmente apartado del temor de Dios. Gedeón, como que era un poco cobarde, y con aquellos vellones ya yo no sé hasta dónde Dios iba a llegar con él. Pero después viene una etapa aún peor, cuando vemos a levitas consagrando ídolos para las familias, cuando vemos a todo un pueblo, y espero que no haya ningún niño acá, cuando vemos a todo un pueblo violando a una mujer durante toda la noche hasta la mañana y dejarla muerta. Cuando vemos a ese levita descuartizar a esta mujer para enviarle un mensaje a todas las tribus. Cuando vemos a un pueblo reflexionando y diciendo, aquí está la mayor decadencia espiritual. Cuando vemos a un pueblo reflexionando y entendiendo, antes nuestros enemigos eran los egipcios y Dios nos libró de ellos, pero ahora nos hemos vuelto nosotros nuestros propios enemigos. Y ahí es donde comienza la división de la casa, la división de un pueblo, las guerras civiles en una nación. Cuando el pueblo comienza a sentirse al interior que ahí están sus propios enemigos. He aquí la advertencia, iglesia, para todos nosotros. Si queremos levantar una generación santa para Dios,
no basta con buscarlo en momentos de apuros. No. Dios no puede ser la solución, no lo podemos encasillar en ser la solución a cada vez que tengamos un problema. Déjame decirte, Dios es la solución para toda nuestra vida. Dios es la solución para nuestra familia. Aquí es como debe entenderse lo que ocurre en ese pasaje del Nuevo Testamento cuando se nos habla de que una persona endemoniada, cuando abandonando a Dios regresa a su antigua vida, su estado viene a ser peor aún. Así es como hay que entenderlo. Porque cuando uno conoce a Dios, escucha, ¿por qué? ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué es peor y no simplemente como otro más del mundo? Porque tienes el conocimiento. Y sabes que estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Por eso es peor. Mucho peor. Hoy tenemos que romper con todo ciclo que nos mantenga atados. Tenemos que establecer una cultura de libertad. Una cultura de libertad en medio nuestro, porque sabemos que cuando el Hijo de Dios trae libertad a un corazón, lo hace verdaderamente libre. Tenemos que renunciar a eso de vivir de juez en juez. ¿Qué es vivir de juez en juez? Que cada vez que tengo una aflicción, ahí es cuando me acuerdo de Dios. No, espérate. Chico, hace como un año no voy a la iglesia, pero dicen que va un predicador famoso. Déjame ver si voy, a ver si la vida me cambia un poco. A ver si me entra un poco de dinerito. Como si fuera la Virgen de la Caridad. ¿Sí? Sí. Porque hay prácticas idolátricas en gente que aún no ha conocido verdaderamente a Dios y lo hace un ídolo cuando quiere usarlo para su propio beneficio. No. Dios quiere darnos dirección para que caminemos con estabilidad. Miren qué descripción hermosa la de Isaías en el capítulo 58, versículo 11. Dice así, y esto es para ti, iglesia: Jehová te pastoreará siempre. Un día, siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca falta. Dios, dale gloria a Dios. Esto no es un círculo religioso, es la presencia de Dios continuamente en nuestra vida. Hay una gran diferencia. Y la tercera consecuencia de la falta de dirección espiritual es el colapso moral. El libro de Jueces culmina con una frase estremecedora que describe el deterioro final de una nación sin liderazgo espiritual. Y así lo dice en Jueces 21:25. Y quiero que esto lo leas conmigo, porque esta es la conclusión del libro de los Jueces. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En buen cubano es cuando alguien te dice: yo voy a hacer lo que me da la gana. Ya. Ahora, porque hay libertad. Y gloria a Dios por la libertad. El punto es, ¿qué hacemos con esa libertad que Dios nos ha concedido? Que es un don dado por Dios a los hombres. Ahora, fíjense ustedes si hay una mejor manera de resumir el libro de los Jueces que este.
en una sola oración. ¿Qué capacidad de resumen? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Para que nos demos cuenta que los personajes que están ahí no son para enseñarnos algo bueno, son para advertirnos de la decadencia espiritual. ¿Usted está entendiendo? Sansón no es un héroe, iglesia. Sansón no es un héroe. Jefté no es un héroe. Es un ejemplo de cómo Dios puede levantar a alguien por su misericordia y pervertir el camino de Dios. Ojo con eso. Cuando no hay dirección espiritual clara, cuando no se reconoce la autoridad de Dios ni de su palabra, el resultado es una sociedad sin rumbo, sin norte, sin verdad. No solamente se pierde la fe, también se pierde el sentido del bien y del mal. Y este es el punto más profundo de la decadencia espiritual, que es la anarquía moral. Ahora usted pudiera pensar, bueno, pero esto de la anarquía moral es como si fuera un reguero y entonces cada cual hace lo que quiere. No, déjenme decirle que no. Estuve pensando en esto mucho. Cuando yo viajé a España en el año 2018, un amigo mío que me estaba dando un recorrido por la ciudad, me estaba explicando un poco de la sociedad española. Él me decía así: mira, Josnier, aquí en España cada cual puede hacer lo que le da la gana, siempre y cuando no se meta con otro. Pero con su vida puede hacer lo que quiera. Bueno, pero ¿cuáles son los juicios de valor? No. La moral aquí es privada. Cada cual tiene su sentido de moral. Tú no te metes con la moral de alguien y ese alguien no debería meterse con la moral tuya. Pero bueno, sabemos que no es tan así, porque al final los valores cristianos son los que están continuamente bombardeados en una sociedad como esta y que no se resume a una sociedad como esta. Sabemos que es una tendencia en la mayoría de los países de Occidente. Mi punto es este. No estamos hablando solamente de historia antigua, porque este espejo de la anarquía moral es en el que muchas naciones hoy se están mirando. Y cuando tú excluyes a Dios de la esfera pública, cuando tú dices no hay Dios y lo sacas de la sociedad, aparentemente las consecuencias no se hacen esperar, porque se levanta una generación confundida. ¿Por qué se levanta una generación confundida? Amado, porque ¿cómo tú puedes defender la verdad absoluta? ¿Cómo tú la defiendes? ¿Tú puedes defender la verdad absoluta diciendo que hay un hombre que tiene la verdad absoluta? No lo puedes hacer, porque ningún ser humano es perfecto. Tú puedes defender la verdad sobre la base de lo que se practica en cada una de las culturas. No lo puedes hacer, porque cada cultura puede tener una apreciación diferente de esa verdad. Tú necesitas algo por encima del hombre para establecer una verdad a la cual todos puedan mirar y seguir. Por eso las generaciones se levantan confundidas y por eso siempre hay una rebelión generacional cuando los valores que se establecen no son valores firmes como los de Dios, entre otras razones. Y aquí también traigo a colación un resumen del proverbista, ahí en Proverbios 14:12, que todos conocemos muy bien, cuando él dijo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto también resume el libro de los Jueces. Y esto resume lo que ocurre cuando en una nación, cuando en un pueblo, cuando en una casa hay falta de dirección espiritual. Pero la historia no termina aquí. Cuando la sociedad está a punto de colapsar, Dios renueva la esperanza. ¿Usted se imagina si Dios no se hubiera cansado enviando tantos jueces? Que después envió reyes, que después envió profetas. Hermanos, la historia de Dios es una historia de amor sin comparación. ¿Usted se da cuenta de eso?
cree al hombre, va dando esperanza y esperanza, levanta a los patriarcas, saca a Abraham de la idolatría. Después se va transmitiendo la fe generacionalmente de hijo a hijo a hijo. Entonces Dios levanta un líder como Moisés, levanta a Josué, levanta a jueces. Por allá tenemos a Samuel. Después Saúl se aparta. David se levanta y queda medio cojo al final, con un Salomón que termina por destruir todo. Y se levantan después uno detrás de los otros, los reyes y los profetas. Pero Dios sigue levantando, sigue enviando, porque Dios no se da por vencido. Ahora fíjense ustedes, no había rey en Israel. Y aunque sabemos que históricamente se estaba refiriendo a lo que estaba por venir con David, tú y yo sabemos que también aquí hay una palabra profética. Porque no había rey en Israel, pero en esta casa hoy hay un rey eterno que ha roto todo ciclo de pecado, todo estancamiento, toda corrupción, toda anarquía, devolviéndonos la esperanza, estableciendo este lugar como un faro de luz. Y sabemos que el nombre de ese rey es Jesucristo. Jesucristo, iglesia, es el nombre de ese rey. Hoy quiero que leamos nosotros juntos el cántico, el poema de un rey, de David, que él entendió que aunque la promesa estaba sobre él, había un descendiente de su casa que se levantaría finalmente como el rey, el verdadero rey de Israel. Y David sabía quién era. Hoy quiero leer este salmo contigo para que sea nuestra declaración, nuestra oración y nuestra respuesta al llamado de Dios. Para aquellos que quieren vivir fuera del caos y buscar la dirección de Dios, quiero leer contigo el salmo que nos recuerda que tenemos una guía, que tenemos un rey, pero que sobre todas las cosas, como dijo Isaías, que tenemos un pastor. ¿Cuántos quisieran leer conmigo hoy el Salmo 23? Vamos a ponernos en pie, iglesia, para leer este salmo. Vamos a cantar primero. Quiero que entiendas que en este salmo está el antídoto al caos. En este salmo está el antídoto a esos ciclos de corrupción, de estancamiento, de opresión. En este salmo está el antídoto a toda anarquía moral. Que no se trata, en primer lugar, del paso que nosotros damos, sino de entender quién está a nuestro lado para dirigir nuestras vidas. Ese es el punto principal. Iglesia, yo quiero, tanto para la semana anterior como para esta, sembrar una idea, una verdad en tu corazón. Todos necesitamos dirección espiritual. Repito, todos necesitamos dirección espiritual. Dijo el salmista en el Salmo 23. Vamos a leerlo juntos, iglesia. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré